Tengan ustedes, chiquillos, muy buenas tardes para todos nuestros radioauditores, televidentes, entonces acá en Radio Sol y Luna FM, El Viajero. Acá en cámara nuevamente su querido amigo El Viajero de los Andes, Luis Vergara, aquí quien está. Ahora, en temas de interés, vamos a hablar algo muy importante. Nos sugirieron un problema como tal, mucha gente lo sufre. También mi señora esposa, la familia, más de uno de ustedes tiene que pasar por esto lo que es la enfermedad de la diabetes, ¿cierto? Más de alguien lo tiene en un gran porcentaje en muchas partes del mundo. Y bueno, me dediqué, se podría decir, eh, al estudio de esto. A ratito, si os quiere, voy a ofrecerles una entrevista que le hice a mi señora esposa que sufre esta, esta enfermedad, este mal. Bien, comencemos entonces, como siempre uno dice por ahí, del principio, ¿no? ¿Qué es lo que es esto de la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente en cuanto al organismo no utiliza eficazmente también la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre. ¿Ah? Eso es la definición, es lo que se entiende por hiperglucemia, ¿ah? Aumento del azúcar en la sangre. Consulta o pregunta, que aquí está en el texto. ¿La diabetes es hereditaria o como causa de la muerte? ¿Ah? ¿A causa también de la muerte una de esas dos? ¿Cómo es la cosa? ¿Es hereditaria? Como también puede causar la muerte. Siempre uno escucha esto, ¿ah? Sobre todo la cuestión de la causa de la muerte. Vamos a los puntos entonces que recién dimos a entender. Eh, los antecedentes familiares pueden eh, pre, eh, predisponer a la persona, sea que se le diagnostica, obviamente, pero no por diabetes. Es decir, si alguien tiene como padres o algunos de su familia tiene diabetes, no es seguro que la persona padezca la enfermedad. Tiene diabetes o quienes tener diabetes más bien depende también de los factores ambientales eh, que también eh, desencadenan la enfermedad. O sea, como estamos diciendo aquí, no necesariamente es eh, tener padres o alguien de la familia que tenga la enfermedad, chuta, yo la voy a heredar. No, claramente lo está diciendo, no necesariamente que tener familiares como papá, mamá o hermanos que tengan la diabetes, tú lo vas a heredar. No, claramente lo está diciendo que también tiene que ver mucho con lo que es los factores ambientales. ¿Ah? Eh, Como fíjate que también a de rato te voy a indicar algo que se me viene a la memoria que está en el texto, también tiene que ver mucho la alimentación. ¿Ya? ¿Cuál es cuál es la diabetes que se hereda? Factor genético, fíjate. En esto de cuál es el factor genético que hace que la diabetes se herede, se hereda la predisposición a tener diabetes, no la diabetes en sí. Solo el 13% de los niños y adolescentes con diabetes tienen un padre o un hermano eh, con esta enfermedad. Sabemos que la causa no es totalmente debida a la herencia de los estudios, ya que se realizaron estudios con gemelos y idénticos, ¿ya? Por otra parte, ¿por qué la diabetes es hereditaria? Eh, Predisposición genética. Dice claramente,
El desarrollo de la diabetes tipo 1 se debe a la interacción de los factores genéticos con factores como los ambientales. Por lo tanto, no se hereda la enfermedad, sino la probabilidad de poseerla. Interesante, ¿eh? Miren, chiquillos, eh, ¿por qué la diabetes es hereditaria? ¿Ya? Predisposición genética. Nuevamente les reitero esto, el desarrollo de la diabetes tipo 1 se debe a la interacción de los factores genéticos con los factores ambientales. Por lo tanto, no se hereda la enfermedad, sino la probabilidad de poseerla. ¿Ah? ¿Quién transmite la diabetes? ¿Ah? ¿Quién transmite la diabetes? De la diabetes 1 generalmente es, es heredada en ambos padres, ¿ya? También es más frecuentemente en la raza blanca. Otros disparadores también se le han, que se han estudiado, ¿ya? Son el clima frío, las, las infecciones virales y la alimentación. La misma lactancia eh, parece proteger y los alimentos sólidos ofrecidos precozmente parecen predisponer a la diabetes. Eh, Dos consultas, fíjese, que están acá. Claramente son, ¿cómo evitar la diabetes? Y si es hereditaria, ¿cómo puedo prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2? Atención, ponga los siguientes puntos a leer. Ponga atención. Punto número 1. Perder peso y mantenerlo. 2. Seguir un plan de alimento saludable. 3. Haga ejercicio regularmente. 4. No fume. 5. Hable con su proveedor de atención médica para ver si hay algo más que pueda hacerle para retrasar o prevenir la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que causa la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el, obviamente eh, el páncreas, obviamente, gracias ahí, el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La, eh, la, la elabora en una cantidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. ¿Cuáles son las causas y los factores de la diabetes en el cuerpo humano? La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, a largo plazo y, y también recurrente, donde el páncreas no produce insulina. Este caso es una hormona que regula el azúcar en la sangre, o bien el organismo no usa
bien la insulina producida. ¿Qué entendemos por enfermedad crónica? Enfermedad, ¿ya? O afección que por lo general dura 3 meses o más y es posible que eh, empeore con el tiempo. Las enfermedades crónicas casi siempre eh, se presentan en los adultos mayores y, y a menudo se controlan, pero no se curan. Ya las enfermedades crónicas pueden ser controladas, pero no curadas. Por otra parte, una importante... perdón, chuta, ay, ay, ay. Disculpen, chiquillos, parece que aquí con la mano volteé el micrófono. Ya, pero no le pasó nada. Sigamos entonces con lo que estábamos diciendo. ¿Cómo prevenir la diabetes según el OMS? ¿Ya? ¿Cómo prevenir la diabetes según el OMS? Ellos dicen lo siguiente. La diabetes, la dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y eh, e, la evitación del mismo consumo del tabaco pueden prevenir la diabetes tipo 2 o también retrasar su aparición. Reiteremos entonces, cómo prevenir la diabetes según el OMS. Dice, la dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del consumo del tabaco puede prevenir la diabetes tipo 2, como también retrasarla. Conveniente sea, es muy bien. Diabetes, punto 1. Nombre femenino, enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa en la sangre, obviamente en la sangre y en la orina, es debida es debida a una, ¿cierto?, disminución de secreción en la hormona insulina, ¿ya?, de a una diferencia de la acción. ¿Cómo se determina la diabetes? ¿Cómo se determina la diabetes? Se diagnostica diabetes si el nivel de insulina en algunas es de 126 miligramos /dl, o sea, una equivalencia a 7.0 mol L, o superior a dos exámenes diferentes. Los niveles entre 100 y 125 miligramos DL, que equivale también a 5,5 y 7.0 mol L, se denominan alteración de glucosa en algunas, en ayunas o también
prediabetes. ¿Ah? Leemos bien acá, para no equivocarnos, chiquillos, que los niveles entre 100 y 125 mg, miligramos, equivalente a 5,5 y 7,0 mol L, se denomina la alteración de glucosa esto es en ayuna o prediabetes también, como se le denomina. Significado y concepto de diabetes. Del latín, diabetes, diabetes que es lo mismo, ¿cierto? Que deriva del vocablo griego que significa atravesar. La diabetes es una enfermedad metabólica que ocasiona diversos trastornos como la alimentación de la orina en exceso, la sed intensa y también adelgazamiento. Existen dos tipos de diabetes, ¿ya? Existen dos tipos de diabetes que no tienen ningún tipo de relación patológica, ¿ya? Existen dos tipos de diabetes que no tienen ninguna relación patológica, pero que comparten las manifestaciones clínicas, las mismas manifestaciones clínicas mencionadas. La diabetes mellitus, ¿ya? De nombre mellitus, que es un tipo de diabetes más usual, y la diabetes insípida, ¿ya? La diabetes mellitus se produce en un trastorno de la misma insulina. Esto entre paréntesis nos dice una hormona formada por más de 50 aminoácidos, ya sea una diferencia en la cantidad de la utilización. Este trastorno genera un exceso de glucosa en la sangre del sujeto afectado. ¿Ya? Este trastorno genera entonces un exceso de glucosa en la sangre a la persona afectada. El tratamiento, ¿ya? El tratamiento contra la diabetes del mellitus consiste en mantener el nivel de la glucosa dentro de los parámetros normales. Para esto, los pacientes deben inyectarse insulina, ¿ya? Según la dieta baja de azúcar y también carbohidratos y realizar ejercicio físico de manera periódica, constante se podría decir, muy seguido. Bien, se podría decir, chiquillos, que esto es como un avance de lo que yo les quería comenzar a dar a entender de un problema como tal, que es la diabetes, porque resulta que le hice una entrevista a mi señora esposa. Y fíjese que al comenzar yo a conversar con ella, ya que tiene este mal, esto fue lo que ella me dijo.
Bien, tengan ustedes, chiquillos, muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos en Radio Sol y Luna FM El Viajero 3 Internet Radio. Con este tema, pues, la diabetes. La entrevista ahora a mi señora esposa Martita, que es quien lamentablemente sufre este mal también. Bueno, vamos a conversar con ella, hacerles unas cuantas preguntas y nos cuente también su experiencia. Bien, Martita, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos. Para mí es un placer estar contigo, compartir este espacio para llegar a las más personas posibles. Y bueno, ahora estamos tratando en el tema de interés un tema muy importante, que es el tema de la diabetes. Sí, la diabetes es una enfermedad crónica, por lo que se entiende, que obviamente tiene tratamiento, pero no tiene cura. En tu experiencia personal, ¿cómo se te diagnosticó esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntale, por favor, al público brevemente lo tuyo. Bueno, yo tengo aproximadamente como 6 o 7 años de que tengo diabetes. Pero lo que pasa es que en los primeros años no me la habían diagnosticado como tal. Yo no sabía que tengo diabetes. Hasta que, bueno, en uno de esos análisis que le hacen a uno, en uno de esos chequeos médicos, pues empecé a salir alta de glucosa, con el azúcar muy alta. Y bueno, entonces ahí ya fue cuando pues, me dijeron, ¿sabes qué? Ya van varias veces que sales alta de glucosa, con el azúcar alta. Tú eres diabética. Entonces ya de unos 4 o 5 años más o menos para acá fue cuando ya me diagnosticaron la enfermedad y me confirmaron que yo tengo diabetes. Y bueno, sí es pues una enfermedad que te afecta, o al menos en mi caso, te afecta tanto física como psicológicamente, porque en un principio cuesta trabajo aceptar que tienes esa enfermedad, porque como dijiste es una enfermedad que se controla pero no se cura. Entonces te cambia todo, o sea, te cambia tu forma de ver la vida. En un principio puede que te sientas triste, que te deprimas, porque sientes que no encajas, que ya no eres normal, que no eres como las demás personas. Te pones a pensar que a lo mejor ya nunca vas a poder volver a comer un pastel, un chocolate, en fin. Pero en mi caso, gracias a Dios, pues bueno, conforme pasa el tiempo lo fui aceptando, reconociendo. Y bueno, lo que sí es que hay que tener un nuevo estilo de vida, hacer ejercicio, lo que todos ya sabemos y que tanto recomiendan en la televisión, que hay que hacer ejercicio, tener actividad física, tener una sana alimentación. O sea, todos a estas alturas yo creo que ya todos sabemos cómo nos debemos de cuidar. Aquí la cosa es de que lo hagamos. Y en mi caso reconozco que desgraciadamente soy muy decidiosa. No me cuido en el sentido de que yo como cualquier persona, o sea, sin exagerar tal vez, pero yo sigo comiendo lo que me gusta, cualquier tipo de comida. Aunque Sí. tomo mi pastilla, mi medicina, eso sí, no dejo de tomarla, pero en cuanto a la alimentación, la verdad que me cuesta mucho trabajo privarme de muchas cosas. Afortunadamente no he requerido hasta el momento y espero que nunca lo requiera. No me tienen que inyectar todavía, gracias a Dios, insulina o cosas así. No he llegado a mayores, ni he tenido úlceras o heridas, así cosas graves. Hasta ahorita, bendito Dios, y le doy las gracias a Dios de que hasta ahorita no. Porque como sabemos, una persona diabética, si sufre algún tipo de herida, una cortada, una raspada o lo que sea, pues esta enfermedad hace que no cicatrice igual, le tarda más tiempo en cerrar las heridas, hay que tener más cuidado en eso. Muchas personas, desgraciadamente, si no nos cuidamos, han perdido la vista, se quedan ciegos, les empiezan a amputar, a cortar primero un pie, después el tobillo, a veces que hasta la pierna.
O sea, si no nos cuidamos, sí, desgraciadamente es una enfermedad que puede ser o llega a ser mortal, acaba contigo. Entonces es una enfermedad muy triste. Y vuelvo a repetir, Dios ha sido muy bueno y misericordioso conmigo, porque a pesar de que sigo comiendo normal, me encantan los chocolates, para mi desgracia, el pan, y no lo he dejado de comer, no he dejado de comer, pues como cualquier persona, como si no tuviera la diabetes, y sin embargo hasta ahorita, gracias a Dios, no he necesitado de esas cosas ni me ha pasado a mayores. Espero en Dios que así siga. Pero bueno, este programa también me sirve a mí para renovar fuerzas o renovar mi compromiso conmigo misma de que me tengo que empezar a cuidar. O sea, a lo mejor no privarme del todo, pero sí debo de controlarme. A lo mejor si quiero un chocolate, pues que sea un chocolate cada 15 días. No diario, ni uno cada 8 días, sino de vez en cuando. O sea, sí tengo que cuidarme más en ese sentido, pero sí, de que cuesta trabajo, sí. Y por ejemplo, en lo que es socialmente con alguien como tu trabajo, una persona X, ¿no tienes problemas socialmente, por ejemplo, tanto en el trabajo como, qué sé yo, con un buen vecino? Vida social, en pocas palabras. No tiene por qué afectar. Eso no afecta de ninguna manera. Tú sabes lo que comes. Si quieres comer, pues comes. Si no te quieres cuidar, no te cuidas. Pero en sí, tus relaciones interpersonales como tal, no las afecta. Porque a diferencia, por ejemplo, de otras adicciones como el alcohol, las drogas o ese tipo de adicciones sí te afectan socialmente. Te corren del trabajo porque no vas, porque vas al trabajo tomado, ebrio, en fin, tu familia también se afecta. En fin, esa es la diferencia. El otro tipo de adicciones sí te afecta más socialmente. En el caso de la diabetes, a la única persona que afectas es a ti mismo, si no te cuidas, pero no ni a tu familia ni a los demás. Bueno, pensándolo bien, no afectas a tu familia hasta cierto punto, porque si tú no te cuidas y si desgraciadamente te quedas ciega, si te tienen que amputar una pierna, eso claro que tu familia sufre, claro que sí afectas a tu familia. En ese sentido sí, pero Dime, por favor. Pero en sí, en cuanto a lo demás, en cuanto a tus vecinos, tus amigos y el trabajo, pues en ese sentido no, a nadie le afecta que tengas diabetes, más que a ti mismo y después a tu entorno más inmediato, que sería tu familia. En cuanto a la familia, he estado estudiando este texto y resulta de que cuenta que, claro, la pregunta ¿es hereditaria o no la diabetes? Que de acuerdo a en los estudios que han hecho genéticos, concretamente no es hereditaria, sino que la diabetes en sí, sino que lo que hereda uno viene siendo como, creo tener diabetes, se podría decir, eso, no la diabetes en sí, pero tú heredaste esto. Entonces, ya que me estás confirmando que la tienes, No se hereda como tal, ya. no se hereda como tal, lo que se hereda es la predisposición. Tú tienes predisposición entonces a eso. Esta heredación o tú heredaste esto de la predisposición diabética entonces. ¿Sí sabes qué es predisposición? ¿Crees que tú tienes esto? No creer, no. No, Primero tienes que leer qué significa predisposición. ya. ¿Qué significaría entonces, para no equivocarme? Predisposición significa que es más factible o más probable que tú adquieras dichas enfermedades. Eso es Ya, eso es predisponer. Ya. ¿Sí? Eso es la famosa predisposición. Entonces, a la fecha sí, gracias a Dios, no has tenido problema con esto. Ya has sabido llevarla. Sí. O sea, si en tu familia hay personas diabéticas, es más probable que tú heredes eso genéticamente. Y más aparte, si hay eventos o cosas que la disparen, que la desarrollen, pues
tienes en tus genes cierta ventaja o cierta cosa que tú tengas diabetes. Porque aparte de lo que es genético, también se dice que la diabetes se puede heredar por lo que viene siendo el clima frío, por ejemplo. Yo no he sabido nada de eso. No, bueno, Para mí es absurdo, no sé. Yo bueno, nunca había escuchado eso que por el frío. no, bueno, lo que yo estuve leyendo, El clima no no, quiero confundirte. el clima no, para mí al menos yo no sabía eso, no, para mí No, no tiene claro, nada que ver. el clima frío, el ambiente, que lo que vi también el ambiente, la alimentación también, que es muy importante y todo eso. Bien, pues Martita, muchas gracias por haber participado en esta conversación y así orientar también a muchas personas que tienen este mal que lo que es la diabetes también y te haya ayudado a ti también el hecho de haber participado. Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Bien, bien, pues chiquillos, eso ha sido entonces todo por hoy. Eh, Iremos a hacer una próxima investigación, otro temita que iremos a buscar por ahí para que ya tengamos otra charla, ¿qué les parece? Con alguien más, con un tema nuevo de interés. Para Luis Vergara entonces, su querido amigo el viajero de los Andes, acá en Radio Sol en una FM El Viajero. Ha sido un gustazo haberles acompañado y haberles compartido un tema de interés como este, lo que es importante, lo que es la diabetes. Tengan ustedes ya muy buenas tardes. Chao. Ahí teníamos la entrevista con Martita, mi señora esposa, entonces, que obviamente nos ofreció este diálogo, ¿cierto? Y nos dio a entender lo que ella está sufriendo, cómo es esta tu experiencia, debido a que lamentablemente lo sufre, no es la primera persona ni es la única tampoco. Y continuando con esto, de lo que viene siendo la misma diabetes en sí, no quería terminar el programa solamente con la entrevista. Les quiero seguir dando información de algo muy importante dentro de esto, que viene siendo, por ejemplo, algo tan importante como lo que es la definición de la eh, glucemia, o la misma glucemia en sí, ¿ya? Definición de esta. Glucemia, obviamente. La noción de la glucemia hace referencia a la presencia de glucosa en la sangre. El término proviene del francés Glibenzit. ¿Ah? Vamos a pronunciar bien aquí, que ya como son otros idiomas. Entonces, en cuanto a la glucosa, la definición de esta, la noción de glucemia hace referencia a la presencia de glucosa en la sangre, ¿ya? El término proviene del francés glycème, ¿ya? Propuesto por el fisiólogo galo de nombre Claude Bernard, ¿ya? Eh, por, lo, eh, por lo que en ocasiones aparece traducido como glucemia. Sin embargo, esta última palabra no es aceptada por la Real Academia, ¿ya? REA, obviamente. Eh, a ver, la Real Academia Española, REA. Eh, los médicos utilizan el término para referirse a la medicina de concentración de glucosa en el plasma sanguíneo. Si la glucemia se encuentra por debajo de los parámetros normales, el individuo sufre de
y por glucemia. El cambio, ¿cierto? O en cambio, más bien dicho, si los dichos valores suben dicha media, la persona sí en ese caso tiene glucemia o hiperglucemia, ¿cierto? Que como se conoce, la glucemia varía de acuerdo a los alimentos de la persona haya ingerido. El nivel normal de glucosa en la sangre se encuentra entre 70 miligramos a 100 miligramos en ayuna. La glucosa ingerida con las comidas, ¿ya? Es metabolizada, ahí está la palabra, metabolizada mediante el accionar de diversas hormonas como la adrenalina, la insulina, el druagón, más bien, miento, el glucagón, los esteroides y finalmente los glucocorticoides, que son los nombres de estas hormonas. Continuando, también la metabolización de la glucosa es importante para la regulación de la homeostasis, ¿ya? Reiteramos entonces, la metabolización de la glucosa es importante para la regulación de la homeostasis, ese es el nombre. Las fallas en el proceso pueden causar diversos problemas de salud, como diabetes, que es uno de ellos también. Bien, pues, chiquillos, yo creo que esto puede ser entonces una ayuda buenísima, ¿cierto? Para las personas que sufren un mal como este. Quise hacer esta investigación, espero que les haya servido mucho, como la entrevista que nos concedió Martita, mi señora esposa. Espero para otra ocasión poderle también nuevamente ayudar con un programa de temas de interés, con otra cosa tan interesante e importante como lo que fue entonces este problema de salud y programa que se llamó diabetes. Para mí, Luis Vergara, en lo que es la conducción del programa, les invito para otra ocasión. Gracias por haber estado acá en el programa de temas de interés, acá en Radio Sol en una FM del Viajero. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chao.